Yo soy el doctor Taller de la terapia. Estoy al pedo todo el día. Bueno, la idea es que, como nos mandaron esta droga nueva, como dice el doctor, que es la streptokinasa. La streptokinasa es un fibrinolípico que se usa habitualmente en el infarto agudo de miocardio. No en todos, únicamente tiene indicación en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. El diagnóstico tiene que ser básicamente clínico y electrocardiográfico, más el pedido de enzimas. No necesariamente necesitas las enzimas para empezar a hacer la droga, sino entonces con elevación del ST. Habitualmente siempre el infarto tiene que tener cara, pues esto es más para el médico que ve el electrocardiograma. Ahí hice, porque el otro día di la clase y no tenía hechas las caras para que Carlos sepa cuáles son. Se ven si tiene cara lateral, si tienen D1 y ABL, cara inferior si tiene D2, D3 y ABF, cara septal, B1, B2, cara anterior, B3, B4, cara lateral, B5, B6. ¿Ah? ABR es el único que está, pero bueno. Después lo que tenemos también es que podemos saber qué arteria está afectada. Eso también es más para el médico, pero si tenemos en cara inferior, el 80% puede ser de la derecha o de la izquierda, dependiendo cuál es la dominante y cuál no. Más o menos tener los porcentajes ahí. No creo que venga el caso con que sepamos eso. Después me dijo que quería que veamos un poquito, si pueden identificar cuál es la elevación del ST. A ver quiénes son los más duchitos para ver electro, por la duda, cuando vean uno y digan, viste que ustedes hacen primero el electro y después van y nos muestran a nosotros. Entonces la idea es que ustedes también vean la elevación esa del ST. Yo le digo cara inferior, ¿se acuerdan que era cara inferior? No. De 2, de 3 y ABF, fíjense el supra del nivel que tiene. Van a ver acá, fíjense el QRS este en D1, fíjense este QRS en D2, y van a ver cómo la onda T, que es la que viene después del QRS, está elevada. ¿Ve? Como un lomito. D2, este es un D2 control, que está en todo el D2, tengo ABR, ABL y mire ABF. Tengo estos tres. ¿Se acuerdan el anterior? D2, D3 y ABF, que era la cara inferior. Bueno, eso es un infarto de cara inferior. ¿Estamos? Le puse otro más. Aquel. En B1, B2 y B3 se le ve también, ¿no? ¿Ah? Acá. El infarto acá en B1, ¿En B2, este? B3. No, allá, en el medio. B1, B2, B3. Acá. Ajá. Y acá yo tengo cara inferior. Tengo infra en D1 y ABL, que es cara en espejo. Y tengo D2, D3 y ABF supra. B1, B2, tengo infra, que es todo por sufrimiento de isquemia. ¿Ah? Pero ustedes lo que tienen que ver para indicar que hagamos streptokinasa es esto. Viene el QRS y donde sale la T no llega a bajar la R y sale la onda hacia arriba. Eso es un supra. Y acá le puse de otro, que este de cara anterior. Van a ver que acá tengo B3, B4, B5, un poquito B6. Eso es de cara anterior. Eso es lo que tiene que tener un electrocardiograma para yo indicar hacer streptokinasa. Obviamente más el dolor y más otra característica. Si el paciente viene después de 12 horas con dolor de pecho y con ese supra, no tiene indicación, salvo casos especiales, que esté chocado, que siga con mucho dolor y que esté inestable, le podemos hacer. Pero hasta 24 horas. Ahora si me viene un paciente que hace 3 días que viene con esto, no tiene indicación. El supradesnivel sería uno. El otro que me olvidé de anotar, que ayer me lo dijo el doctor, es el bloqueo completo de rama izquierda, que no puse tampoco. Pero el bloqueo de rama izquierda, hay muchos pacientes que lo tienen por cardiopatía chagásica, entonces hay que ver si realmente tener un electrocardiograma previo que no tenga el bloqueo de rama izquierda y que en el electro que nosotros le hacemos en la guardia, en el shock room,
o en la terapia tenga el nuevo. Por eso yo siempre le digo que los pacientes que entran a terapia tienen que siempre tener un electro de ingreso, porque si no tiene el electro de ingreso, cuando él me hace la alteración, te perdonamos, hijo mío, la hostia. Entonces, por eso siempre el paciente que entra a terapia intensiva, yo exijo que tenga un electrocardiograma. El de clínica médica también tendría que tener un electro, porque después cuando se descompensa, vemos el electro y no sabemos si es nuevo, si es viejo, si es... Entonces necesitamos siempre la comparación. ¿Se entiende lo que es supradesnivel Sí. o elevación de ST? Javier, ¿entendés eso? No lo podés dibujar ahí al... Ahí tengo marcador, ¿no? ¿Hacer cinecoreografía? No. El único que tenemos en la parte pública que es capaz de hacer eso es el Hospital San Bernardo. Habitualmente tenemos que tener puerta balón, se le dice, que es la colocación del catéter para hacer la angiografía, menos de 90 minutos. Lo ideal es 60 minutos. Nosotros de acá tenemos viaje 2 horas y media, 3, 2 horas y media, 3. Más lo que hacemos el diagnóstico, 4. ¿Llega? No. Si no tenemos, si no somos centro capaz, que es lo que nos tocaría a nosotros, el algoritmo nuestro, ¿llega en 120 minutos a Salta? No. Entonces nosotros tenemos que hacer trombolisis a este paciente para darle una chance de que apaguemos el teléfono todos y así podemos hablar tranquilos. Y le damos una chance de salvar mayor cantidad de miocardio, y al salvar mayor cantidad de miocardio, el paciente queda con menos insuficiencia cardíaca e inclusive le podemos dar... Bueno, la anticoagulación, esa es una forma de hacer, que es con heparina de bajo peso. Después tenemos la heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, que es la que usamos todos y todos conocemos. ¿Cómo viene la heparina sódica? Enfermería tiene que saber. Frasco. ¿Cuánto tiene? 5 mililitros cada frasquito. ¿Y cada mililitro cuánto tiene? 5. Listo, saben todo. Entonces, se hace un bolo de 60 unidades kilo. Si un paciente pesa 70, son 4.200 unidades. 1 centímetro. Porque si le digo, hagan 0,809 de la tuberculina, ¿no? Claro. Sí, pero sí se puede hacer. ¿ah? ¿Se indica cuánto? ¿4.000? Y multiplicar. Se indica 4.000. Claro, 4.200 unidades. Sí. Si pesa 70 kilos. Si pesa 80 es más. Si pesa 100 es más. Muy bien. Hasta dosis máxima te dice para el infarto 4.000 unidades. Si tengo 5.000 en un centímetro, le hacemos las 5.000, no le va a ser mal. Inclusive yo estoy tratando de sacarme ese prejuicio ahora que leí de vuelta la guía, porque yo indico 2 centímetros habitualmente, que son 10.000 unidades. Pero porque lo aprendí de los cardiólogos viejos. Doctor, ¿por qué cálcica y sódica por un lado y por otro lado? Como cálcica y sodio. Esta es heparina sódica, ¿no es cierto? Sódica. ¿Y la enoxaparina es heparina cálcica o no? No, no es heparina tiene otra acción. Actúa a nivel del factor 10A. La enoxaparina. La enoxaparina. La fraccionada. Claro, esta actúa a nivel uy, cuando se libera en el Este cirujano endotelio. vascular, mira, debe saber la No fisio. me acuerdo. ¿Dónde Ah. actúa una y dónde otra? No me acuerdo. ¿No te acordás? La otra actúa a nivel del pase a nivel de 5-6. Vos tenés la cascada de coagulación que Actúan son en 12 diferentes pasos. momentos de la cascada de la coagulación. Claro. Y una es más específica, la enoxaparina, es más, y es la que más se indica para los síndromes coronarios agudos. ¿Estamos? Pero bueno, eso es según el KPTT, eso yo lo tengo que corregir según la anticoagulación, pues yo tengo que llevar la Pero la anticoagulación del pregunta para paciente. enfermería seria, si tenés que pasar 20.000 unidades en 24 horas y la tenés que pasar una bomba de infusión, ¿cómo la regulás, Olguita? Para que pase en 24 horas. No, bueno, ¿Y la bomba? ahí tiene que ver mucho la indicación del paciente, del médico. Pero digo, con esa dosis que acabas de dar. Con esa dosis, vos tenés 20.000, tenés que poner 4 centímetros en 500 y lo pasás a 21 mililitros y pasás 20.000 unidades y pasás 20.000 unidades por... Si hacemos-
La de A 7 gotas es lo mismo, pero ¿qué pasa? Es una medicación que tiene que pasar, si comienzo a 12 unidades y a las 6 horas de que hice esto, yo voy a pedir de vuelta una nueva coagulación y vamos a ver cómo está el KPTT. Si el KPTT me da que está en rango, que es entre 50 y 70 segundos, no modifico y sigue con las 1000 unidades hora que le calculamos. Si, bueno, eso durante las 48 horas, y esto es lo que le explicamos recién. Por 48 horas la anticoagulación y habitualmente se hace un bolos de 1 centímetro de heparina, que serían 5000 unidades. ¿Estamos? ¿Cómo se diluye? Se diluye habitualmente en solución dextrosa al 5%, y lo que nosotros decíamos es, para asegurar las 1000 unidades, en vez de usar los 4 centímetros que me queda de un frasco, sacar un frasco nuevo y poner los 5 centímetros, que serían 25.000 unidades. Ahí yo sé que si diluyo 25.000 en 500, ¿cuántas unidades me da? Está escrito ahí, chicos. 50 unidades por mililitro. Habitualmente, si yo tengo que pasar 840, entonces divido 840, divido 50, ¿cuánto me da? 16, 18. ¿Ah? ¿Nadie tiene teléfono? Para eso no usan el teléfono, ¿no? Para chatear, para todo eso sí. Amareado con todo. Yo no puedo Dicho, usar no sé teléfono. qué. A ver. Usted ¿Cómo tenía dice usted? máximo, doctor. Entonces, 840 dividido en 50. 840. 16.8. bueno, la bomba te da la posibilidad de ponerlo a 16.8 para que le pase los 840 unidades, pero bueno, yo soy más práctico, pongamos directamente a 17 y le estás pasando la cantidad de unidades hora, ¿Gotas? 17 mililitros hora. 17 mililitros hora. Ah, 17 mililitros hora, vos le pasas eso, para eso poner la bomba. ¿Ah? Y de acuerdo a eso tenemos una escala que, bueno, ahí la busqué, según el KPTT que me dé, yo te puedo decir, frenar la bomba si me da pasado los 70, o disminuir 2 o 3 unidades kilo, que eso ya lo tiene que hacer el médico, pero con el control del laboratorio. Pero como esto yo necesito el laboratorio cada 6 horas, el laboratorio viene, que tengo que sacar en la guardia, que tengo que sacar en el comer, que estoy dormido, que viene una hora después que tenía que venir, y el control se olvidó de pasártelo y te lo pasa a las 2 horas y media. Por eso es tan difícil anticoagular con heparina sódica. Con la enoxaparina, que es la heparina no fraccionada, vos directamente le decís a la enfermera, pesa 80 kilos, 0,8 cada dosis, y yo sé que está anticoagulado. ¿Estamos? pero acuérdense que no siempre tenemos disponible permanentemente enoxaparina. Por eso es importante que sepan cómo se diluye la otra heparina para pasar, ¿no? Y que siempre tenemos la de 40, no tenemos ni 70, ni 80, ni la otra, 60. ni 60. A veces hay de 80. No, está bien, si tenemos de 40 para hacer 2 ampollas Muchas, simultáneas, muchas. pero claro, a veces falta la enoxa y no la tenemos disponible, sepan que también tenemos la opción. Igual esto va a ir más a la terapia que a la guardia, pero bueno, este es para... ¿Se acuerdan que habíamos hecho con la señora Francine? Y nunca pudimos entrar en rango. Claro. Llegué a tener doble dosis, nunca entramos en rango con Francine, pero ahí no sé si qué problema hay. Bueno, y ahora vienen las contraindicaciones del fibrinolítico, que eso es importante que la sepa el médico, porque así como tiene su indicación, que dijimos, ¿cuál es la indicación del trombolítico? Sí, eso. Elevación del ST. Elevación del ST, Ajá. clínica compatible con infarto, enzimas cardíacas y que tenga menos de 12 horas. Ah, posiblemente. De duración de los síntomas. Claro. ¿Se entiende, no? O sea, algo... Uno entiende que ya después de las 12 horas es eso que se tapó, ya infartó y destruyó gran parte de ese músculo del corazón que está afectado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, la hemorragia intracerebral previa por tiempo indeterminado, o sea que si viene un paciente que tiene un ACV hemorrágico de hace un año, y yo no le haría, porque corro el riesgo de
romper el trombo, al ser un fibrinolítico que me rompe todos los trombos que andan en el organismo. Si el paciente tiene el antecedente de un ACV hemorrágico y tiene la hemorragia, si yo le doy el trombolítico, tengo riesgo de que resangre de vuelta. ¿Ah? Entonces está igual la Asociación Americana del Corazón dice que después de un año vos lo podés hacer. Igual la guía argentina y la española te dice que No lo hagas. que intentes no, que es preferible hacer una angioplastia. Lesión estructural del cerebro vascular, que tenga un aneurisma, que tenga una malformación arteriovenosa, que tenga un tumor, bueno, el segundo sería un tumor maligno o un tumor primario, que tenga un ACV isquémico en los últimos 6 meses. O sea, paciente que ya viene con ACV, que eso nos pasó por ejemplo con el papá de Betty, que no sabíamos si anticoagularlo o no, porque tenía una clínica de desorientación compatible con un probable ACV, y como había empezado a la tarde, ya habían pasado las 4 horas, al día siguiente no sabíamos si seguir con el trombolítico o no, con la anticoagulación o no, menos con el trombolítico. Porque si era un ACV hemorrágico teníamos que hacer una tomografía, y el hecho de no tener un tomógrafo nos complica mucho el accionar también, ¿no? Y ahí hay la excepción, ACV de menos de 4 horas y media, porque en el protocolo que nos está por llegar la próxima droga, que es el RTPA, que es otro fibrinolítico, se hace a pacientes con ACV isquémico que está dentro de las 4 horas y media y que tiene cierto rango en el examen físico, que es una escala de NIS, que también después la van a tener que aprender si tienen un tomógrafo. Se hace el trombolítico también. ¿Estamos? Ahí tenés un rango mucho más corto, ¿viste? Porque allá en San Bernardo son 1 hora y media y lo han extendido hasta 3, pero hasta ahí nomás hay con el rango para hacer el... Claro, pero ahora con las últimas guías hasta 4 horas y media se puede hacer Hasta 4 horas y media. el trombolítico en el ACV isquémico. Por eso podés hacer streptoquinasa, porque también está indicado para el ACV, pero se prefiere en las guías el RTPA. Por eso esa es la única excepción, por eso está aclarado ahí. ¿Ah? Sospecha de disección aórtica, porque si tiene una disección aórtica y está rota la aorta, le doy un trombolítico, se me desangra en 2 segundos. Diátesis o sangrado activo con exclusión de la menstruación, porque nos puede tocar que venga la mujer y diga, no, yo estoy menstruando, no interesa, le damos. Pero si está con sangrado activo, que viene con una hemorragia, una gastritis sangrante, y también es una contraindicación porque te puede sangrar. TEC significativo facial en los últimos 3 meses. Por ejemplo, tenemos a la oreja, no me acuerdo el apellido. Rivero. Ya creo que hay un familiar acá. Así lo dice el presidente. ¿Qué tiene? Así lo dicen. Ese es su nombre. Ese es su Es nombre. el tío de Don Santos, no hable macana. Él tiene un traumatismo facial grave y no han pasado los 3 meses. Y tiene un problema coronario con un Estel y un marcapaso. con marcapaso y estén. O sea que si él no llega a venir y tenemos que hacer streptoquinasa, no estaría indicado porque tiene un traumatismo facial grave con un DEFOR alto. ¿Ah? ¿Estamos? Cirugía intracraneal o intramedular en los últimos 2 meses. Eso no tenemos casi nosotros acá con cirugía, así que... Pero puede llegar. Hipertensión severa controlada, te lo ponen acá como absoluta, porque es verdad, si vos no le podés controlar la tensión arterial, no le vas a poder hacer. Se dice que si tiene una hipertensión de más de 180 de sistólica o más de 110 de diastólica, no hacerlo porque tiene más riesgo de sangrado. Al tener una hipertensión, rompes coágulos, mala presión, va a sangrar un montón. Y tratamiento previo en los últimos 6 meses con streptoquinasa. ¿Por qué? Porque la streptoquinasa es un fármaco realizado a través de la combinación del estreptococo, que es un germen que lo tenemos habitualmente en la boca, y si vos le diste en los 6 meses, dentro de los 6 meses, volver a dar puede hacer un shock anafiláctico y se te muere por anafilaxia por la sobredosis que le da de streptoquinasa.
¿Estamos? Esa es la contraindicación del estrepto. Punciones no compresibles. Habitualmente, si yo hago una punción subclavia, es un lugar donde yo no voy a poder comprimir, y si le hago estrepto y está sangrando por ahí, me va a sangrar y no voy a poder frenar el sangrado. La otra que serían es la punción hepática, la punción renal. Esto no es un centro de alta complejidad, pero otros hospitales donde se hace biopsia hepática, biopsia renal para hacer diagnóstico, todas esas cosas, vos tenés que tener presente eso. Si tiene hecho esa punción, tratar de no hacerlo porque no vas a tener donde comprimir. Si no, lo llaman al vascular que va a entrar y va a suturar si puede. Contraindicaciones relativas de la estreptoquinasa. Otra vez vamos a la hipertensión. ¿Por qué? Porque esa la tenemos que controlar. Y acá tenemos que usar fármacos endovenosos. Usamos el labetalol, la nitroglicerina o el nitroprusiato, ya si no podemos. Y habitualmente es tratar de tener una sistólica menor de 180 y una diastólica menor de 110. Si yo tengo esto mayores, no puedo hacer la estreptoquinasa. Que el paciente tenga una demencia, o sea, si me viene una paciente que tiene poco uso de su raciocinio, no tiene conexión con el mundo, y usar una estreptoquinasa con ese paciente es una contraindicación relativa. ¿Qué quiere decir? Y hay que valorar la calidad de vida, si tiene buena calidad de vida, si realmente vale la pena correr el riesgo de hacerlo en un paciente demente que no tiene una buena calidad de vida. Igual, si vos hablas con la familia te va a decir que sí, que le hagan, que todo, pero bueno, eso hay que entrar con el diablito y el angelito, a qué llegamos, ¿no es cierto? Paro cardíaco reanimado, que sea traumático o prolongado. Si viene el paciente que lo reanimamos 10, 15, 20 minutos, y la verdad que no, porque si vos lo reanimaste más de 10 minutos, así como la chance de que su corazón tenga chances, su cerebro también tiene pocas chances. ¿Estamos? Entonces, eso es una contraindicación relativa, que entramos de vuelta y ya lo tengo intubado, lo estoy sacando del paro, y si le hago con la estreptoquinasa, que produce mayor riesgo también de shock cardiogénico, entonces ahí es una contraindicación relativa. ¿Estamos? Eso hay que valorarlo muy puntual con cada paciente ahí. Cirugía mayor en las últimas 3 semanas. Por ejemplo, nosotros en la terapia tenemos 2 pacientes que tienen una cirugía por peritonitis, que sería una cirugía mayor donde se abrió, se debridó, se cortó, se hizo una Hartmann y ya lleva una semana y no ha sangrado, no ha hecho nada. Y si el riesgo-beneficio es mayor el beneficio que el riesgo, está indicado, pero hay que hablar con la familia de saber que tiene muchas chances de que sangren las suturas, que sangren lo que no está todavía bien formado. Hemorragia interna reciente, 2 a 4 semanas, una hemorragia digestiva que haya venido y que ya han pasado 2 semanas de que uno le hizo el tratamiento, todo, y no sé si le haría, pero bueno. Función vascular no compresible, otra vez lo mismo. Embarazo en la primera semana de posparto también. El embarazo, acá también es otra vez algo ético. Si no tengo mamá, no tengo hijo, pero si le hago, yo sé que puede hacer un sangrado en la placenta o un desprendimiento por el sangrado, entonces podemos perder el bebé. Entonces ahí entramos también en algo ético. Lo ideal sería no tener que hacer. ¿Estamos? ¿Y la primera semana posparto es por el sangrado? Claro, porque está todo cruento y pues, pero
si la paciente está con un infarto y se está muriendo porque se va a quedar con el corazón hecho pelota. Esta droga hay que pasarla en dextrosa al 5%. Habitualmente yo siempre digo que la preparen en 250 mililitros para pasarla en media hora. Las bombas que tenemos, las Hospira que tenemos, lo bueno que tienen es que vos podés programarla a 500 mililitros hora. Entonces vos ponés 500 mililitros hora para que pase la infusión de mililitros hora, y si vos cargas 250, vos sabés que te va a pasar en 30 minutos. ¿Estamos? Entonces uno con las bombas para pasarla. Cuando pasamos esta droga, siempre hay que tener el paciente monitorizado, siempre tiene que estar presente el equipo médico, enfermero, médico, y si es posible 2 enfermeros. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo la reperfusión, el corazón ese, al estar lastimado en la reperfusión, puede hacer arritmias, puede hacerte un paro, puede hacer hipotensión, puede hacer shock, puede necesitar intubación. Entonces, siempre que hacemos streptokinasa tiene que ser un shock room con todos presentes. Nada de me voy a tomar un café, vayan pasando la droga, porque esto es estar parado al lado del paciente. ¿Estamos? Desfibrilador presente, por esto de las arritmias que le digo. El equipo médico, el carro de paro siempre preparado. Esto es un adagio que siempre dicen que la dopa y la streptokinasa van de la mano, porque la dopa misma produce hipotensión severa en el paciente. Esto no quiere decir que ni bien llega el paciente yo tengo la dopa ya armada, pero tengo que saber dónde está la dopa, dónde está el frasquito en el que la voy a diluir, ya sea fisiológico o dextrosa, y tenerlo para pasarlo. ¿Ah? ¿Estamos? Y bueno, y esto que algunos dicen de hacer siempre hidrocortisona, 500 miligramos, perdón, antes de comenzar a hacerle la estrepto. Las guías nuevas no te dicen, así que... ¿Y qué se hace? Rezar a Dios que no haga reacción adversa severa a la streptokinasa, porque la streptokinasa es una... O sea, pero en un caso si hiciera reacción... Y si hace reacción, hay que hacer hidrocortisona. Antes nosotros le hacíamos, antes de empezar la estrepto, le hacíamos 500 miligramos de cortisona. Ahora las guías te dicen Tener la mano no indicada. Pero ¿qué pasa? Como todos podemos tener alergias, porque todos estamos en contacto con el estreptococo, entonces todos podemos hacer los anticuerpos y hacemos el shock. Obviamente, si vos te dieron streptokinasa, como dice, dentro de los 6 meses, tenés una contraindicación de no hacer directamente la streptokinasa. Pero no sabemos qué paciente va a ser alérgico o no al estrepto. ¿Ah? Y siempre el paciente monitorizado, siempre monitorizado. Lo ideal sería el monitor más el electro. Porque ¿qué pasa? El monitor, como es dinámico, yo no puedo grabar esa parte. No te graba, te hace tendencia, pero no te queda el registro de papel. Y lo otro que tenemos que hacer es medir. Nosotros, para saber si la streptokinasa fue efectiva, y hay criterios de reperfusión, son 3 cosas que me fijo. Cuando yo le voy pasando, el paciente le tiene que disminuir el dolor. Si el paciente, lo primero que decimos en la escala 1 al 10, ¿cuánto tiene de dolor? Habitualmente el que viene con un infarto te dice que es 10 de 10. Entonces el dolor tiene que disminuir un 50%. Entonces el paciente, al terminar de hacer la streptokinasa, tiene que disminuir un 50%. O sea que el dolor tiene que ser menor o poco. Es algo que le hayamos hecho morfina. Si está con mucho dolor, a veces hay que hacerle morfina. Lo otro que tenemos que medir es el electrocardiograma. Por eso es importante tener el electro a la par, porque tenemos que medir el electrocardiograma. El supra-ST que tenía tiene que disminuir también el 50% al finalizar la infusión. Y la otra, que es el lavado enzimático, que
pedimos las enzimas cardíacas de inicio, por eso hay que hacer todo rápido al principio, y después a las 2 horas tenemos que volver a pedir enzimas cardíacas y vemos si se elevan, que eso en inglés significa washout enzimático. El washout es el lavado, que es el aumento de las enzimas cardíacas porque el corazón se reperfundió y se lavó. ¿Estamos? De todas formas, eso sería el tratamiento. Y de ahí pasaría a la terapia intensiva, anticoagulado, si es que no tenemos cama en el San Bernardo, porque si no ahí sería ver que esté estable, que tenga todos los signos vitales bien, y sería coordinar la hacer. Porque a veces nosotros podemos hacer la streptoquinasa, me pone nervioso eso, nos están controlando de algún lado, da vuelta acá al rato. ¿Ah? ¿Firmadores? Sí, no sé, nos están controlando el ministerio, no sé cómo. El doctor Esteban. Pero dice que seguí usted más. De ese SAI que está viendo qué hacemos. Bueno, el ATC es rescate inmediata cuando la fibrinolisis haya fallado. Justamente esto que yo te decía, si tengo menos del 50% del descenso del ST, sigue con mucho dolor, sigue chocado, sigue mal el paciente, hay que hacer un ATC. El problema es trasladar a un paciente así 3-4 horas. ¿Ah? Es un riesgo bastante importante para el paciente trasladarlo a hacer un traslado, porque reanimar en una ambulancia, no digo que no es imposible, pero no tenés todos los aparatos, no tenés las cosas, se te queda. Yo hice ambulancia 8 años y, por ejemplo, nosotros teníamos los DAIN que tenían 2 baterías. Hiciste 3 descargas, se te acabaron las 2 baterías y no tenés para seguir descargando, no tenés para seguir desfibrilando. O sea, es bastante. Y romper la ambulancia en medio camino. Eso, que se nos rompa la ambulancia. El horario que uno sale, todo eso depende, ¿no? Obviamente, por eso. Sobre todo si viene un paciente de noche, lo preferible es el paciente, bueno, le hicimos el estrepto, no funcionó, lo anticoagulamos y lo tenemos hasta la mañana siguiente para que salga en un horario prudencial también. Pero bueno, todo esto lo tenemos que ver siempre. Pero como usted piensa bien, doctor, por ahí me dice que no piensa lo mismo que usted, ¿no? Qué raro. Lo estabilizo más ahí nomás, a la hora que sea. No, eso no puedo hacer. Presidente, nada, vámonos. Bueno, eso tendríamos que ver. Exacto. Que el paciente siga con shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca severa tras la fibrinolisis, independientemente del tiempo iniciado del síndrome coronario agudo. Eso tiene también indicación de la angioplastia, o sea, ese paciente inestable, pero el drama, como le digo, es trasladar ese paciente de acá hasta allá. La distancia. La distancia, exactamente. Eso es lo que tenemos y encima el camino que tenemos, porque si vos decís, tengo una autopista que puedo ir por más, ya va a venir la época de verano, va a estar el camino cortado, va a estar... Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de hacer streptoquinasa y ahí también va a influir mucho en si le hacemos o no le hacemos, a pesar como esté, ¿no es cierto? Pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio, estratificado por test de isquemia no invasivos antes del alta. Ese es el paciente que igual lo vamos a mandar cuando nosotros le hacemos el test, que son test médicos, que se llama TIMI, Grace, o no me acuerdo ahora el otro, que vos le haces la graduación y te da de alto riesgo, de moderado riesgo, de bajo riesgo. De acuerdo a eso, igual, si ya le hicimos streptoquinasa, tiene que hacerse una angioplastia, entonces sí o sí lo vamos a terminar derivando a salta. ¿Estamos? Evidencia de isquemia miocárdica espontánea provocada por mínimo esfuerzo. Es el paciente que, por ejemplo, no lo trasladamos, lo dejamos acá, lo dejamos y vemos que sigue otra vez con el supra, o mejoró el supra del nivel y a las 3-4 horas vuelve a aparecer el supra. A pesar de que lo tengamos anticoagulado, a pesar de que lo tengamos, puede pasar. Porque no quiere decir que esto sea permanente, que haga la fibrinolisis y no vuelva a formar el trombo. ¿Ah? O que lo tengamos en la terapia y diga, bueno, no lo podemos derivar, y lo tengamos en la terapia ahí,
y el paciente al mínimo esfuerzo lo sentamos, lo movemos y empieza con dolor de pecho de vuelta, listo, ese paciente pero ya tiene que hacer ATC, no le podemos volver a hacer estreptoquinasa. ¿Vamos? Pacientes estables después de la fibrinolisis exitosas antes del alta, preferiblemente entre las 3 y 24 horas. O sea, yo al paciente le hice fibrinolisis y tengo que mandarlo para que le hagan una ATC. ¿Vamos? Entonces, ¿a dónde tiene que ir a parar? Ahora, ¿tendrá cama el San Bernardo? No, está 100%. 2021. Entonces es el problema que tenemos. A todo paciente que le hicimos antitrombótico adjunto para ATC, que lo tenemos que derivar, que le hicimos fibrinolisis, habitualmente como nosotros le vamos a hacer todo, yo creo que esto no tiene sentido que lo repasemos, porque hay que hacer una nueva indicación, salvo la única indicación que si la ATC va a ser después de las 24 horas, hay que darle 600 miligramos de clopidogrel, pero como ya le di 300, le doy 300 más y tengo los 600 para que vaya a hacerse la angioplastia. Yo preferiría que lo más derivemos y que decidan allá si le van a dar 300 más o no. ¿Estamos? ¿Ah? El frasco de la estreptoquinasa es de 1.500.000 unidades. Sí, viene de esa presentación. Todas. Todas. Pero hay una que yo se la entregué a... Y está en la heladera. ¿Sabes dónde está? Le cambié de lugar, lo En puse el cajito. en la cajita. Pero le sacó el vencimiento, esa es la otra. Ahora sabemos que se vence el año que viene, pero tiene que ¿No tener está el vencimiento en la ampolla? En la ampolla está. Ah. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que le pongan un papelito de vencimiento grande para que todos vean cuando abran la heladera y vean cuándo se vence. ¿Por qué? Porque un recurso... Eso hemos tenido en cuenta nosotros cuando teníamos la última estreptoquinasa hace como 2 años, 1 año y medio, ¿no? Hemos tenido una estreptoquinasa y hemos tenido en cuenta justamente eso. A un mes antes que se venza, ya la pasamos a San Bernardo. Claro. O un mes o 2, yo preferiría 2 meses antes, cosa de que el San Bernardo, que tiene más pacientes, la use y a nosotros nos manden otra, cosa que no se pierda esa cosa, porque son Claro. caras. ¿Ah? Y el hecho de tener 3 en este hospital, que yo ya llevo 6 meses y supradesnivel no hemos tenido nunca hasta ahora, hemos tenido infarto con infra-ST, infartos por otras causas, porque eso es para que no se venza, es un recurso y nos costó 2 años, porque si la última fue hace 2 años y ahora después de 2 años nos compraron 3, entonces es un recurso que hay que cuidarlo mucho y que salva vidas.